En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más, Yo Creo en la Palabra de Dios. Nuevamente reunidos para seguir estudiando el Evangelio de San Juan. Vamos a empezar el capítulo 13, bendito sea Dios. Vamos a estudiar el periodo, yo creo, del versículo 1 al versículo 6, más o menos aproximadamente, si Dios nos da licencia. Pero antes de ir ahí, bendita sea María por siempre, que sea bendita por siempre Nuestra Señora, y pidámosle a su Santo Esposo, nuestro Santo Padre, que sea el quien guíe y dirija la obra que Jesús nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu buena luz, y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio, no nos haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica mi mente, purifica mi corazón y bendice mis labios para comprender primeramente yo lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que están viendo este programa, incluyendo a nuestros hermanos, amigos y familiares y matrimonios. Señor, cuídanos, protégenos y bendícenos en el nombre del apóstol Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos de Dios. Amén, amén y amén. Evangelio San Juan capítulo 13, versículo 1. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En la palabra de Dios, el capítulo 12 nos hablaba de una cena, la cena de preparación que hicieron para Jesús, para prepararlo para su muerte. Hoy estamos ya en el día de la Pascua, un día antes de la Pascua. Jesús nos va a instituir la Eucaristía, el nuevo sacrificio, la misa y el nuevo sacerdocio. Y dice el versículo 1, Jesús sabía que el tiempo ya había llegado, ya le había llegado el tiempo. Lo primero que debemos aprender nosotros es que también nosotros tenemos un tiempo de inicio y un tiempo de final. En este tiempo, ¿a qué hemos venido a este mundo? Desgraciadamente muchos desconocemos o no queremos entender que hemos venido a un propósito, y el propósito es de purificar nuestra alma. Hay un tiempo límite nada más, y ese tiempo ya se está acabando. Y Jesús dice, mi tiempo se acerca, ya está. En San Juan capítulo 9, Jesús mencionaba en el versículo 4 y 5, decía, mientras el día tenga 12 horas y la noche 12, yo trabajaré mientras esté en el día, todo el tiempo. Significaba que mientras esté en vida va a trabajar, porque después vendrá la noche y ya no podrá hacer absolutamente nada. Al final del versículo 13:1 dice, Jesús nos amaba demasiado, nos amó hasta el final. Hasta el final quiere decir que todo el tiempo luchó por nosotros, demostrándonos su amor. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos quiere dar? Que nosotros también hemos venido para luchar por nuestro hermano hasta lo máximo, hasta el final de nuestros días, amar, empezar a purificar nuestras almas para poder regresar al cielo y aprovechar la misericordia de Dios aquí en la tierra. Jesús va a instituir su misericordia, pero ¿cómo podemos aprovecharla? Pues primeramente, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el propósito? Y uno de los propósitos más grandes es ayudarnos unos a otros, amarnos unos a otros. ¿Y cómo nos podemos amar? En Santiago capítulo 5, en el versículo 19 y 20, ahí nos enseña cuál es el propósito de nuestras vidas. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Palabra de Dios. Señor. Entonces el propósito de nuestras vidas es salvar nuestra alma
de la muerte, que es el infierno, pero también ayudar, como Jesús nos amó, nosotros amar a nuestro prójimo. Si vemos a alguien que está haciendo algo malo, pues hablar con él, de manera de que no se aleje de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Entonces el propósito de nuestra vida es permanecer con Cristo y tratar de traerle gente a Cristo para que no se vayan a perder, que no caigan en la muerte, porque el tiempo se acerca y se acaba. Mire lo que dice el versículo 2. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El diablo ya había mandado su espíritu a Judas. ¿Para qué? Para que entregara a Cristo. ¿A dónde lo va a entregar? Ya a pagar, a un juicio donde tiene que ser condenado. ¿Condenado por qué? Por nuestros pecados. Jesús va a pagar. Jesús no tiene pecado, pero tiene que pagar. El precio de nuestra liberación fue que Jesús se sometiera al castigo que el diablo le había propuesto, pero sin hacer uso de su divinidad. El hombre, dice Jesús, el Hijo del Hombre será levantado como la serpiente. Ahí ya no es Dios, ya no tiene la divinidad de Dios, es Dios, pero no va a usar su divinidad. Entonces, como hombre, va a tener que pagar todo este precio, y fue dificilísimo para él pagar. Pues muchos cometen el error de pensar que Jesús ya nos compró, ya nosotros ya no tenemos nada que hacer. O sea, ya estamos en el cielo completamente, como quien dice, y eso es mentira de Satanás. Si eso fuera cierto, Jesús no hubiera dejado su cuerpo y su sangre. ¿Para qué? Para la salvación de nuestros pecados. Pero el diablo es astuto y quiere engañar a la gente. Nosotros ya fuimos comprados por Cristo, pero es nuestra obligación permanecer limpios en la gracia de Dios. ¿Y cómo vamos a permanecer en gracia? Jesús nos va a mostrar, porque si no estamos en gracia, el diablo, así como llevó a Jesús a un juicio, mire lo que va a hacer con nosotros. Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 4, habla: Señor, que tu siervo escucha. Yahvé presentó ante mis ojos a Josué, el gran sacerdote. Estaba frente al ángel de Yahvé, y tenía a su derecha a Satán, que lo estaba acusando. El ángel de Yahvé dijo a Satán: que Yahvé te contenga, Satán, que él te haga callar, pues Jerusalén es su preferida. No aparece como un tizón sacado del fuego. Ahora bien, Josué estaba vestido con ropas sucias mientras permanecía en presencia del ángel de Yahvé. Tomó la palabra y les ordenó a sus asistentes: 5. Quítenle sus ropas sucias y pónganle un traje de gala. Coloquen además en su cabeza una corona reluciente. Lo vistieron con el traje de fiesta y pusieron en su cabeza la corona reluciente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es lo que va a pasar con nosotros. El tiempo se acerca, dice Jesús. Sabía que la hora se acercaba. ¿Cuánto tiempo le queda a su vida? ¿Cuánto tiempo me queda a mi vida? ¿A sus hijos o a su esposo? ¿A su familia? ¿Cuánto tiempo queda? El diablo así llevó a Jesús a la corte y lo condenaron aquí en la tierra. Nosotros vamos a ser condenados en el cielo por Cristo juez, justo juez. Y el diablo ahí está, al lado de Jesús, porque nos va a acusar. Por eso Mateo 5:25 dice: si tienes algo con tu adversario, ponte de acuerdo con él. El adversario es Satanás, porque nosotros vamos ante Dios y él quiere que vayamos en contra de Dios. Eso es adverso. Por eso debemos de mantenernos limpios y puros. Por eso tenemos que mantenernos bajo la gracia de Dios. ¿Para qué? Porque vamos al juicio de Jesús, y Jesús allá ya no es misericordioso, allá es juez. En este caso Josué pues fue beneficiado por Dios, por Jesús, por sus actos que había tenido en la tierra, y se le coronó y se le dio sus vestidas blancas. Pero si usted y yo no aprobamos, podemos ir al purgatorio a acabar de purificarnos, que es amar a Dios, aprender a amar a Dios. El purgatorio, cuando usted llega ahí, es aquella gente que despreció la gracia de Dios aquí en la tierra,
y ahora tiene que ir al purgatorio. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a amar, que es lo que Jesús nos está enseñando hoy en estos versículos: amar al prójimo, sacarlo del pecado. Eso es amar. Y cómo Cristo nos va a enseñar a aprovechar esa misericordia aquí en la tierra. Pues Jesús es Dios y se le ha dado un poder. Mire lo que dice el versículo 3. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios le había puesto todo en sus santísimas manos, el poder de todo. Jesús le dijo allá en 28:18 de Mateo a sus apóstoles: todo poder se me ha dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Vayan y bauticen. Es una manera de aprovechar la gracia, incorporarse al cuerpo de Cristo. Porque si usted quiere tomar estos sacramentos o no tomarlos, esa es voluntad de usted. Pero Dios tiene el poder, o Cristo tiene el poder de dar la vida o quitarla. Mire lo que dice San Juan capítulo 10, versículo 18. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Jesús tiene el poder de darnos vida, de quitarnos la vida. Él es el justo juez y no podemos ir en contra de su santa voluntad. Por eso tenemos que aprovechar al máximo la gracia de Dios aquí en la tierra, lo que Él ha dado o ha hecho por nosotros. Y de qué manera Jesús nos va a mostrar en estos versículos cómo podemos aprovechar al máximo su gracia y cómo podemos permanecer en ella. Mire lo que dice el versículo 4. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es atarse una toalla a la cintura? ¿Qué Jesús nos quiere enseñar en este versículo? Pues lo que debemos hacer todos. ¿Por qué? Porque la pelea ya no es contra carne ni sangre. Ahora vamos a pelear contra espíritus. Y si no nos fajamos, ¿qué es fajarse? En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 13 y 14, mire lo que dice la palabra: habla, Señor, que tu siervo escucha. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es fajarse? Ponerse el cinturón. Póngase el cinturón de la verdad, dice Jesús, para cuando venga el tiempo malo. El tiempo malo vendrá. El diablo va a estar tentándolo todo el tiempo. Por eso, hacer lo que Juan 5:20, orar y rezar por todos nuestros hermanos. Oren y recen por nosotros, que nosotros también necesitamos de sus oraciones. Nosotros hacemos lo mismo por ustedes. ¿Por qué? Porque hay tiempo malo, pero fájese como Cristo se fajó. Fájese el cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y póngase ese chaleco antibalas que le protege contra toda bala, contra toda dardo de Satanás, que le protege la espalda y que le protege el pecho. Toda esa armadura que Dios nos ha dejado, que es la fe, que son las escrituras, que es su doctrina. Su doctrina es la que nos lleva a la salvación. Esa es lo que lleva a la salvación. Entonces debemos de fajarnos con la verdad de Cristo. Y la verdad quiere decir que tenemos que tener fe y creer en lo que Cristo nos ha enseñado. ¿Y qué más necesitamos hacer para permanecer bajo la gracia? Mire que Cristo nos va a dar su santo cuerpo, su santa sangre para nuestra salvación. Y mire lo que va a hacer. Versículo 5, habla, Señor, que tu siervo escucha. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos, y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Palabra de Dios. Ahora tomó agua. Primeramente nos dice creer, tengan fe, amárrense el cinturón de la verdad. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe para creer. Ahora va a tomar agua y toma una olla para purificar a sus discípulos.
¿Por qué lo toma? Porque la Iglesia Católica es igual, es la mitad judía y la mitad católica, siempre es igual. No podemos desaparecer todos los ritos de de los judíos. ¿Por qué? Porque es una ordenanza de Dios, permanecerán para siempre, son ordenanzas para toda la eternidad. Por eso allá en el libro de Números capítulo 19, versículos 17 y 18, nos enseña que de esa manera se lavaba y se purificaban al pueblo, se purificaban a todos aquellos, a todas las personas que pertenecían al pueblo de Dios, entre ellos los sacerdotes. Por eso Jesús va a purificar a sus sacerdotes. ¿Por qué? Porque es la iglesia. Nosotros somos la iglesia, la va a purificar. ¿Por qué? Porque se va a convertir los sacerdotes, la iglesia, usted y yo somos la mujer de Cristo, y Él nos tiene que purificar. ¿Para qué? Para cuando llegue el tiempo de las bodas del Cordero. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, mire lo que dice la palabra. Habla, Señor. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ha llegado la hora, dice Jesús, y Él tiene que mostrarnos su prueba de amor. Nos va a dar su cuerpo y su sangre. ¿Para qué? Para que permanezcamos como una iglesia santa. Por eso la iglesia es católica, santa católica. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los santos, el que la fundó, el que es la iglesia, es santo, es Cristo. Por eso cuando vienen y dicen otros que son otra iglesia, que ellos son la iglesia de Cristo, ¿dónde sacan los santos? Ellos no tienen santos. La iglesia es santa porque Cristo nos santifica. ¿Cómo? Por medio de su palabra y por medio del agua que es el bautismo, nos purifica, nos santifica, porque quiere que seamos una esposa santa para Él. Nos está preparando, ¿por qué? Porque Él nos va a entregar su cuerpo. Usted cuando se casó con su mujer, usted mujer cuando se casó con su esposo, cuando terminaron la boda, usted se entregó a ella y Él se entregó a usted. Y así es. Jesús nos está preparando para el día de la boda del Cordero, nosotros con Él. Por eso en este capítulo, cuando termine de purificarnos, nos va a dar su cuerpo y su sangre. Mire lo que dice el versículo 6. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Y esa es una de las cosas que se nos hace muy duro, porque en el tiempo de Abraham, allá en el libro de Génesis, capítulo 18, creo es, versículo de 1 al 4, no es Dios quien limpia los pies a Abraham, es Abraham quien limpia los pies a Dios. Mire lo que dice la palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Génesis 18, versículo de 1 al 4. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mamre, mientras estaba sentado a la entrada de su tienda, a la hora más calurosa del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a 3 hombres que estaban parados a poca distancia. En cuanto los vio, corrió hacia ellos y se postró en tierra, diciendo: Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. Les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y descansen bajo estos árboles. Palabra de Dios. Te damos, Señor. En aquel tiempo, pues Abraham era el siervo de Dios, el que tenía que servir a Dios. Para el pueblo judío y en aquellos lugares, el lavar los pies a un caminante, una persona que camina muchas jornadas, es como una forma de humildad, de amor, de respeto. Y Cristo nos viene a demostrar su amor, su humildad, cosa que tenemos que tener. ¿Para qué? Pues para poder pertenecer al pueblo de Dios y estar bajo su santa gracia.
En este momento Pedro no lo entiende, pero lo va a explicar más adelante. Lo que Jesús está haciendo es purificándolo. ¿Por qué? ¿Por qué les va a lavar los pies? Pues porque todo su cuerpo está limpio, dice Dios más adelante, pero los pies están sucios. Y cuando coman el cuerpo y la sangre de Cristo, la sangre va a correr desde la cabeza hasta los pies. Y si llegara a los pies, ese lugar está contaminado y Cristo no puede estar en un lugar contaminado. Por eso lo importante de purificar nuestro corazón con los sacramentos y mandamientos, especialmente el sacramento de la confesión. Pues aquí nos vamos a quedar. La próxima semana veremos el 7 en adelante y usted se dará cuenta cómo Cristo nos va preparando ¿para qué? Para recibir su bendito cuerpo. Y ojo, porque hay muchas personas que desgraciadamente lo toman muy a la ligera, pero esto es una cosa seria, es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, gracias por lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Te pedimos, Señor, perdón por todos los errores y pecados que hemos cometido hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque diste la vida por nosotros, nos demostraste el verdadero amor. Ayúdanos a amar a nuestros semejantes, especialmente aquellos, Señor, que nos hacen la vida imposible. Te pedimos que nunca se aparte tu presencia de nosotros, que cada vez que comamos tu cuerpo y tu sangre, Señor, que tu rostro y tu bendita imagen se vea más reflejada en nuestros corazones, para que el día que estemos en la presencia del Padre, Señor mío, y del Espíritu Santo, así podamos gozar juntos, Señor, del reino de los cielos. Que así sea, Señor, te pedimos, Señor mío, por la gente que ve este programa, cuídalos, protégelos y bendícelos, a sus esposas, a sus esposos, hijos, hermanos, amigos y familiares, y no permitas que se pierda ninguno, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos de Dios. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así sea.